¿listos? Pero entiendan que los parciales son más que todo de conceptual. Maneja el concepto, puede contestar de una forma asertiva, pues Por eso les puse, ¿cuánto le puse por pregunta? ¿3 o 4 minutos? 2 minutos, no, fueron más. Como tres y algo. 10 preguntas. 10 preguntas y creo que era 30 minutos. Sí, 3 minutos por pregunta. Bueno, en vista de esto, pues si será necesario se les subirá otro poquito más para el segundo parcial, pero sí tengan en cuenta que tienen que ser muy analíticos, ¿no? Muy analíticos, tienen que ir por eso yo les dije saquen sus apuntes, porque es conceptual, ¿no? O sea, los conceptos, cuando ustedes los tienen claros, puede defenderse y argumentar muy bien las respuestas. ¿Listos? Para que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre en el primer parcial uno como profesor mide cómo está el grupo. ¿Listos? Ustedes son un grupo talentoso, un grupo que tiene muchas virtudes, ¿sí? Y que hay que explotarlas. ¿Listos? ¿Correcto? Entonces, por notas, el primer corte no se preocupen que apenas el juego comienza. ¿Sí? Así como ¿cómo llaman? Exacto, así tal cual. Entonces, no se estresen por las notas, igual forma, pues trataré de colaborar lo que más pueda. Y bueno, vamos con toda para el segundo corte, ¿listos? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos. Muy bien, entonces voy a abrir las diapositivas de hoy. Y vamos a comenzar. Hoy comenzamos entonces con metabolismo como tal. ¿Listos? Es una clase conceptual. De aquí en adelante esto se pone muy chévere. Ustedes simplemente se compran sus gafitas 3D y van a disfrutar. Bueno, ¿trajeron crispetas? Bueno. Listo, ya pasamos en simología. Y empezamos entonces con metabolismo. Bueno, voy a compartir por acá. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, pues con gusto la miramos. Vamos a poner mucho cuidado. ¿Listos? Vamos a poner total cuidado. Vamos a tratar de que todo quede muy claro. Vamos a ir despacio. Entonces, en esto se resume el metabolismo. En esto se resume el metabolismo. ¿Listos? Voy a aquí cambiar una opción aquí. Listo. Muy bien, ¿quién es el actor principal del metabolismo? Bueno, al actor principal del metabolismo todo empieza con el rol de los carbohidratos, especialmente de la glucosa. Aquí tenemos la glucosa, ¿listos? La glucosa pues proviene de la dieta, ¿sí? Sabemos que la glucosa es formada por fotosíntesis, ahí comienza toda esta historia, ¿listos? Sabemos que la reacción de fotosíntesis es dióxido de carbono más agua, produciendo glucosa más oxígeno. Una cosa maravillosa, una cosa espectacular, por cómo es que productos de desecho, como el dióxido de carbono, porque recuerden que nuestro fin material de todos nosotros como sistemas orgánicos es el dióxido de carbono, ¿sí? Todos vamos a llegar a dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono más agua, otra vez retorna al ciclo y forma glucosa más oxígeno, ¿sí? Entonces la glucosa está aquí. ¿Qué pasa con esta situación? Miren que estamos en un proceso anabólico. ¿Sí? ¿Por qué razón anabólico? Porque estamos partiendo de una molécula pequeña que es el dióxido de carbono y estamos construyendo una molécula más grande de 6 carbonos que es C6H12O6. ¿Sí? Habíamos dicho en la clase de termodinámica que los procesos anabólicos, entonces, ¿qué son? ¿Son exotérmicos o endotérmicos? Endotérmicos. Endotérmicos. Endotérmicos, muy bien. Entonces hablamos que esto es un sistema endotérmico. ¿Qué se necesita para que el dióxido de carbono se transforme en glucosa? El sol, exacto. Entonces el sol emite radiación ultravioleta, que es una radiación de alta energía, ¿sí?
el cual es absorbido por los cloroplastos de las hojitas de las plantas, especialmente en unas membranitas que se llaman tilacoides. Y entonces ahí se encuentra un átomo de magnesio, el cual el átomo de magnesio es excitado por la radiación UV. ¿Sí? Entonces eso es como se le va suministrando energía a un átomo de magnesio, sus electrones comienzan a excitarse, y esa excitación electrónica cuando se relaja, tiene que volverse a relajar, es que empieza a producir fotosíntesis. Por eso se dice que la fotosíntesis se lleva a cabo en la noche, cuando ya no hay radiación UV. ¿Listos? Bueno, entonces viene esta glucosa aquí, ¿sí? Y la glucosa pues tiene muchos caminos, ¿sí? Entre esas, dependiendo del tipo de célula o el linaje celular, va a haber producción de glucógeno. Nosotros habíamos hablado en la primera clase, habíamos hablado de las células protagonistas de toda esta historia, ¿sí? Son muchas, pero pues si nos ponemos a ver el metabolismo de cada célula, nos vamos a enredar un poquito, entonces vamos a hablar de hepatocitos, de miocitos, adipocitos, y yo creo que estas son las tres principales de las que vamos a hablar. ¿Listos? No nos vamos a ir a nefronas, no nos vamos a ir a neuronas, no nos vamos a ir a epiteliales, no. Vamos a irnos en estas que van a ser nuestras tres células de combate o nuestras tres células representativas de todos los procesos metabólicos que suceden ahí dentro. Especialmente, ¿quién? Jesús. Buenas noches. Especialmente, ¿sí? Especialmente habíamos hablado entonces que los hepatocitos son una máquina metabólica impresionante, ¿sí? Son supremamente, ellos tienen unas capacidades, una versatilidad metabólica que vamos a irlo viendo en el transcurso del curso, y entre esas está la formación de glucógeno. En el curso de biomoléculas ustedes vieron que es glucógeno, saben que es un polisacárido altamente ramificado, que en él se encuentran o se concentran varias moléculas de glucosa, ¿sí? Esta glucosa luego va a estar disponible, ¿cierto? Para que X o Y célula pueda tomar esa glucosa y conseguir energía. ¿Por qué? Porque el fin de toda esta clase que estamos viendo nosotros, el fin es producir energía. Y la energía entonces la tenemos por acá abajo, ¿sí? Por aquí no está incluida, pero yo lo voy a incluir y la sacamos por aquí. Energía. Entonces esta glucosa viene y se transforma. Entonces puede tomar dos rutas. Puede tomar la ruta del glucógeno, ¿sí? O la ruta de catabolismo para la consecución de energía. ¿De qué depende estas rutas? Aquí vienen las palabras claves. Depende de insulina, glucagón. Estas son las hormonas principales, ¿sí? Hay otras hormonas que son las hormonas adrenérgicas, ¿sí? Que también influyen sobre el metabolismo. Están las hormonas como por ejemplo el cortisol, ¿sí? Que también influye sobre el metabolismo. Pero vamos a estar hablando exclusivamente de estas dos, ¿sí? Nos vamos a centrar en estas dos, insulina, glucagón. ¿Listos? Insulina se conoce como una hormona anabólica y glucagón como una hormona catabólica. Esta categorización no puede ser universal. ¿Por qué razón? Porque van a haber rutas dentro del metabolismo que la insulina construye, otras veces destruye. Una cosa impresionante. Pero hay que tener en cuenta algo. Les voy a dar un tipcito. El glucagón siempre trata de establecer la glucosa. El único que le interesa es tener glucosa monomérica libre para poderla sacar a sangre. Esa es su única función. ¿De dónde la sacan? No importa, si sean de procesos catabólicos o anabólicos dentro de una célula. ¿Sí? A él lo que le interesa es que la glucosa esté libre en sangre, esté disponible en sangre para irse a otra célula. ¿Listos? Por eso es que estos procesos se ven en mamíferos, ¿sí? Estos procesos se ven únicamente en mamíferos que somos muy dependientes de los carbohidratos, especialmente de la glucosa para la termorregulación, etcétera, etcétera. Es un metabolismo basal, ¿no? ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, estaba en ese momento a 37 grados centígrados, 36,5, 36 grados centígrados. ¿Por qué? Porque usted está consumiendo suministros de glucosa basales que le permite tener esa temperatura, ¿sí? Entonces que usted en el hambre, usted en el frío le da hambre, ¿sí? ¿Correcto? Entonces usted se va al frío, ¿sí? Se va para Pasto, Bogotá, que hace mucho frío, entonces ya le empieza a dar hambre. Le empieza a dar hambre, ¿listos?
Esa es la razón. Entonces tenemos una ruta catabólica, ¿sí? Catabólica. Y esta ruta catabólica entonces termina en un intermediario que se llama el piruvato, ¿sí? Este piruvato tiene dos rutas. Bueno, por acá tenemos otras rutas también. Por acá arriba tenemos en la glucosa 6-fosfato, tenemos la formación de ketosas, ¿sí? Que son para los ácidos nucleicos. Por acá tenemos la glucosa 6-fosfato también puede participar. Por acá tenemos otra desviación a la ruta de los polioles, que sucede generalmente en diabéticos, que seguramente la vamos a mencionar hoy. Tenemos un producto catabólico aquí fuerte, por acá tenemos conexión con dihidroxiacetona fosfato. La ruta de los carbohidratos viene y se desvía por acá a grasas, por ejemplo. Miren que todo es una red conectada, ¿sí? Por acá tenemos biomolécula lípidos. Por acá tenemos entonces el ácido pirúvico, por acá tenemos el lactato. El lactato es ruta fermentativa, ¿sí? Fermentativa el lactato, o sea, ruta anaerobia. Por acá tenemos el piruvato en toda acetil-CoA, por acá tenemos el famosísimo ciclo de Krebs, pues se van a dar cuenta que es una cosa muy sencilla, muy simple, ¿no? Este ciclo de Krebs entonces se relaciona con muchas cosas, especialmente con aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué razón? Por acá arriba no tenemos conexiones directas con aminoácidos, pero acá abajo sí tenemos una conexión directa con aminoácidos. Prácticamente todas estas rutas de ciclo de Krebs, todos estos intermediarios del ciclo de Krebs conectan con algún tipo de aminoácido, sino pues de esos aminoácidos se derivan a otros aminoácidos. ¿Y qué más? Pues nada, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Estas rutas también se conectan con folato, por acá tenemos el ciclo de la urea. Bueno, miren que todo tiene una red, una conexión, ¿listos? Por eso es que los carbohidratos, ¿cierto? Cuando no se utilizan, ellos tienden a transformarse ¿en qué? En grasas, ¿sí? ¿Y estas grasas qué pasa? Estas grasas si no se utilizan, pues las grasas son altamente energéticas y también son consideradas como fuentes de reserva. Si no se utilizan las grasas, entonces ¿qué tienden a qué? A almacenarse, ¿sí? Entonces vienen los dolores de cabeza, que a veces hay sobrepeso, que esto, que lo otro, que problemas cardiovasculares y bueno, pues ahí es donde se da este tipo de situaciones pues de las famosas comorbilidades, ¿listos? Bueno, entonces habíamos hablado que el anabolismo era transformación de simple a complejo, ¿sí? Anabolismo de simple a complejo, y catabolismo de complejo a simple. ¿Listos? Eso ya lo habíamos visto en la clase de termodinámica. Aquí tenemos que es una reacción pues endotérmica, y acá tenemos que es una reacción exotérmica. ¿Listo? Esto pues no creo que quepa alguna duda. Además de esto, entonces tenemos, bueno, estas son las redes de interacciones, ¿listos? Quería mencionarles también que, por ejemplo, desde el piruvato, toda esta parte del ciclo de Krebs sucede acá dentro de la mitocondria. Por si no conocen la mitocondria, esta es una mitocondria. La mitocondria tiene unas crestas mitocondriales que son conformadas por una membrana que se llama membrana interna. La mitocondria tiene una membrana interna, la cual tenemos que tener presente, ¿sí? Estos espacios intermembranales son muy importantes para generar gradientes que finalmente van a producir energía. ¿Listos? Acá sucede el ciclo de Krebs, tenemos reducción de los transportadores de electrones, que ahorita los vamos a ver, y finalmente pues producción de ATP, que es el fin general del metabolismo como tal. Miren, esa es la red de interacciones, cómo interaccionan todas las biomoléculas, cómo se forma la red y cómo todas están estrechamente relacionadas. Bueno, entonces, pues nada, vamos a empezar entonces con la película. Vamos a empezar con los carbohidratos en la dieta, ¿listos? Estos carbohidratos en la dieta, como tal mismo lo dice, son los carbohidratos que se consumen, el que usted acaba de consumir el desayuno, ¿sí? El pan que se comió, el cereal que se comió, todo esto son carbohidratos. ¿Ustedes saben que el azúcar es adictiva? ¿Sí saben que es adictiva? Bueno, el azúcar es de mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno de joven pues no se pone a pensar en las posibles consecuencias que pueda generar el azúcar. El azúcar es muy rica, ¿no? Y si ustedes, uno ya no, eso es imperceptible que uno en la dieta todo tiene azúcar. Uno no se da cuenta, ¿no? O sea, uno llega y comienza usted toma un jugo en la casa, muy rico y todo, pero no sabe cuánta azúcar añadida hay, ¿sí?
Hay hogares que son más cuidadosos con eso, generalmente donde ya hay ancianos, ¿sí? Y entonces compran la stevia, ¿no? Entonces la stevia, pues el poder calórico de la stevia es mucho menor, ¿sí? Aunque el sabor, pues, es muy similar al del azúcar, endulza también muy parecido al azúcar. Sí, el poder calórico es menor, por lo tanto, digámoslo así, no va a haber como el azúcar, finalmente, cuando usted se encuentra en un estado de sedentarismo, el azúcar se convierte en grasas, ¿listo? Entonces, por eso es que el nutriólogo, cuando usted va con una persona de la tercera edad, le dice, por favor, tome stevia, porque a la tercera edad, pues, la actividad física es reducida, ¿no? ¿Sí? Se reduce, entonces, esas son las consecuencias. Bueno, resulta y pasa entonces que cuando se consume el azúcar en la dieta, lo primero que se enfrenta, este azúcar comienza a generar un estímulo sobre las glándulas sublinguales produciendo la amilasa lingual, ¿sí? Esta amilasa lingual rompe únicamente enlaces glucosídicos tipo alfa 1,4, ¿sí? Los alfa 1,6 no los rompe, ¿sí? No los rompe. Alfa 1,6 no son rotos y tampoco rompe beta 1,6, 1,4, perdón, beta 1,4, que son los de la celulosa. ¿Listos? Por eso es que nosotros no podemos comer hierbas porque no tenemos capacidad de digerir, por ejemplo, este polímero. ¿Correcto? ¿Qué empieza a degradar la amilasa lingual? La amilasa lingual comienza a degradar lo que está expuesto. Recordemos que el almidón está constituido por dos componentes, por la amilosa y amilopectina. ¿Listo? La amilopectina es más ramificada, por lo tanto está más expuesta, entonces esta endoglucosidasa tiende a romper los enlaces de la amilopectina, ¿sí? Los enlaces tipo alfa 1,4. ¿Qué producto hay? Por ejemplo, masticar bastante es muy razonable. ¿Por qué razón es razonable? Porque va a estar más expuesto a esta enzima, por lo tanto los niveles de degradación van a ser mucho mejor, ¿sí? Esta enzima es inhibida por el pH ácido del estómago, ¿sí? Entonces, esta amilasa, cuando llega al estómago, definitivamente se inhibe y deja de degradar estos polisacáridos. Idealmente, ¿qué sería? Idealmente sería que toda la amilopectina pudiera ser degradada. ¿Listos? No hay un tiempo estimado, también depende de la excitación de las glándulas para que puedan secretar la suficiente cantidad de amilasa. Entonces, pero sí se recomienda, no sé, si alguien ha leído por ahí que masticar 40 veces, algo así, no sé, no tengo el dato por ahí, pero sí he recomendado masticar bastante tiempo. ¿Listos? 39 masticadas. ¿Cuántas? 39 masticadas. 39 masticadas, sí, Sí. 39, 40, algo así. Listo, entonces para que tengan en cuenta eso, ¿no? Porque no tengan afán. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué productos tenemos entonces? Vamos a tener polisacáridos en el estómago, ¿sí? Vamos a tener mucha parte de amilosa, ¿listos? Y también vamos a tener pues amilopectina también, ¿listos? ¿Por qué razón? Porque todavía tenemos ramificaciones. Las ramificaciones en el estómago no han sido degradadas aún, ¿sí? Tenemos todavía polisacáridos, tenemos todavía almidón, sí, almidón, tenemos almidón así degradado, ¿listos? Bueno, el glucógeno también se degrada por amilasa, ¿listos? Porque el glucógeno también tenemos enlaces tipo 1,4, ¿listos? Entonces, el glucógeno también se va degradando por la amilasa. El glucógeno es muy rico en enlaces 1,6, por lo tanto, el glucógeno va a llegar más ramificado al estómago que el almidón, ¿listos? Entonces, las ramificaciones, nosotros tenemos que el glucógeno tiene ramificaciones cada 8 glucosas. El almidón sí es mucho más extenso, es como 100 cada 100 glucosas. No me acuerdo en este momento el número exacto, pero si el glucógeno sí llega más ramificado, ¿no? O sea que les pregunto a ustedes que llega más descompuesto, si el almidón o el glucógeno del estómago, pues ustedes ya saben que contestar, no se los va a contestar yo. Entonces seguimos, posteriormente llega duodeno yeyuno y ahí se enfrenta a la amilasa pancreática. Amilasa pancreática. Lo mismo, la amilasa pancreática viene y me degrada enlaces alfa 1,4 para acabar de degradar todos esos polisacáridos que hay. ¿Sí?
Las ramificaciones no son degradadas por ellos, ¿sí? Las ramificaciones quedan ahí, los enlaces tipo 1,6 en duodeno o en el lumen intestinal, ahí se encuentran intactas, ¿sí? No se pueden degradar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y pasa que tenemos dos tipos de productos. Tenemos los productos, tenemos la isomaltasa. La isomaltasa es, perdón, la isomaltosa. La isomaltosa son disacáridos, es un disacárido que tiene dos glucosas por el extremo 1,6, tal cual se menciona ahí. Bueno, tenemos más o menos esta contextura. Entonces la isomaltasa llega ahí, ¿sí? En el intestino. Esas ramificaciones no se degradan aún, ¿sí? ¿Qué otro llega ahí en el intestino? Pues llega la maltosa, llega la lactosa y llega la sacarosa, ¿sí? Entonces tenemos estos cuatro disacáridos. Tenemos isomaltosa, maltosa, lactosa y sacarosa. ¿Listos? Bueno, luego, cuando ya llegan ahí en el intestino, comienzan las células, los enterocitos, las células intestinales comienzan a secretar unas enzimas, que son las enzimas estas, las que degradan cada uno de estos disacáridos, ¿sí? Entonces, para la maltosa, viene la maltasa y me rompe el enlace que hay ahí. Para la lactosa, llega la lactasa y me rompe el enlace que está aquí. Y la sacarasa también viene y me lo rompe. Y esa también, hay una que se llama isomaltasa, y esta isomaltasa sí me rompe el enlace 1,6. ¿Sí? La isomaltasa sí tiene la capacidad de romper los enlaces 1,6. ¿Con qué fin? Con el fin de que lleguen a un estado monomérico. Si estos no se encuentran de forma monomérica, ellos no pueden ser absorbidos. ¿Listos? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces tenemos estas enzimas que me degradan estos disacáridos, me los degradan en monómeros para poder ser absorbidos por los enterocitos. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿Preguntas? ¿Sí? esto, solo la isomaltasa degrada los enlaces 1,6 y las otras enzimas no degradan los enlaces 1,6. ¿Qué dices? Disculpa, ¿otra vez? O sea, que las demás enzimas no degradan los enlaces 1,6, la Exacto, no, lactasa, ninguna. Ninguna solo degrada la el 1,6. isomaltasa. Sí, la isomaltasa nomás, correcto. Ustedes ya tienen que saber cuáles tienen enlace alfa 1,4 o beta 1,4, ¿no? Recuerden que estos son disacáridos, y estos disacáridos pues están unidos por enlaces glucosídicos, pero hay que tener presente y son alfa o beta. ¿Lista? Por ejemplo, la maltosa está compuesta por glucosa, glucosa, entonces me va a generar dos monómeros de glucosa. ¿Sí? La lactosa, ¿por qué está constituido, muchachos? ¿Lactosa por cuál? Galactosa y Lactosa glucosa. y glucosa. Galactosa y glucosa. Pasa. Galactosa y glucosa. Muy bien. ¿Y sacarosa por cuál? Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa. Muy bien. Listo. Entonces esos monómeros llegan al lumen intestinal y son absorbidos. Ellos no son, a ver, estas sustancias tienen características muy especiales para poder atravesar la membrana. Ellas no pueden atravesar la membrana por un transporte o una difusión simple. ¿Por qué razón? Primero, porque son polares, ¿sí? Y segundo, porque son muy grandes. Entonces, no pueden atravesar la membrana libremente, estos monosacáridos, ¿correcto? Por estas dos razones. Entonces, al tener estas dos situaciones de que son muy polares y son muy grandes, necesitan de algunos mecanismos especiales que tengan las membranas para poderlos introducir, ¿sí? En el caso de la fructosa es introducida al intestino por un transporte, que llamamos transporte facilitado, una proteína que es la proteína GLUT5, que tiene la capacidad de introducir fructosa dentro del enterocito. ¿Listos? Las otras dos que son glucosa y la lactosa necesitan de un transporte activo secundario sin porter, significa que necesita acoplarse a un canal de sodio para poder ingresar. ¿Sí? Este canal de sodio se llama el SGLT1. Aquí lo tenemos.
¿Listos? Entonces, uno es por transporte facilitado, el otro es por transporte activo secundario sin porter. ¿Listos? La fructosa, al enterocito, al intestino. ¿Listos? Dale. Profe, la de transporte activo secundario es la lactosa y ¿cuál otra enzima? ¿Cuál otra? Glucosa y galactosa. Ah, vale, gracias. ¿Vale? Bueno, Si entonces, es activo secundario, necesita TP. sí, necesita TP. Ok. Entonces, tenemos que estos comienzan a acumularse acá abajo y empiezan a formar un gradiente. Acá dentro del enterocito comienzan a acumularse y finalmente estos salen a circulación por un transportador que se llama GLUT2. ¿Sí? Entonces tenemos por acá GLUT5 y por acá tenemos GLUT2, que es la que permite que salgan todos estos carbohidratos. Estos carbohidratos salgan acá a circulación. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí queda claro cómo se da la descomposición de carbohidratos de la dieta? ¿Sí? Bueno. El GLUT2, bueno, el GLUT2 es intracelular, ¿sí? Realmente los GLUT son intracelulares. ¿Qué pasa? Que ellos tienden, ahorita vamos a ver cómo es que ellos reciben la orden de ir a recoger estas sustancias ahí sobre la superficie de la membrana. Los recogen, las capturan estos carbohidratos y los introducen, ¿sí? En el caso de GLUT2, la dentro y la saca, pero él no sale de la célula, ¿listo? O sea, no son extracelulares, los GLUT siempre están dentro y los GLUT no se salen. Los GLUT llegan, se asoman por la membranita y vuelven y entran. Ni siquiera es exocitosis porque no estamos formando vesículas, ¿sí? Es una proteína. ¿Lista? Una proteína transportadora. Mágica, porque no sé cómo lo hace. No, ha de tener algunas características estructurales bastante interesantes, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ser muy anfipática. De entrada tiene que ser muy anfipática. Tiene que tener un dominio muy hidrofóbico, capaz de reorganizarse y poder meterse dentro de la membrana, ¿sí? Y a su vez, tiene que tener un péptido de señal que le diga cuándo entrar y cuándo salir. O sea, que sería como una proteína activada. Buena pregunta, mira, que no sé. No sé. No es necesaria, no, mira que no es necesariamente activada por ligando. Yo sé que ella es activada por una proteína que llama... Pues lo digo porque necesita la señal, ¿no? Porque yo digo que tipo de proteína sería. Ahora estoy por allá conectando. Es una proteína que se llama... No, acá tequinasa tiene que ver con esa ruta. Ahorita la vamos a ver. G3P no, G3P no. Algo por ahí con GP. Sí, no me acuerdo en ese momento. Que ella se encarga de darle la orden, y decirle, yo creo que se asocia, hay una asociación, una dimerización entre una proteína especial que la regula y se une a esta y le dice, vamos a recoger al parcero que está allá en la puerta, ¿cierto? Algo así. Algo así. Sí. Sí. SGLT1. De hecho, es el canal, ¿no? Se llama SGLT1. Muy bien. Entonces seguimos por acá. Aquí, por ejemplo, les traigo a colación el caso de la deficiencia a la lactosa, ¿sí? Miren que cuando tenemos deficiencia a la lactosa, en sí nosotros no deberíamos de consumir leche, ¿no? O sea, la evolución nos dice, no consuman leche, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a partir de que a usted le salen dientes, en teoría no debería volver a tomar leche. ¿Sí? Correcto, cosa que no hacemos, ¿no? ¿Listos? Entonces nos dice, si a usted le salen dientes, ya no tome más leche. Si a usted le salen dientes, ya no necesita la lactasa. ¿Listo? Entonces por eso viene el cuento de la deficiencia a la lactosa, la insuficiencia a la lactosa. ¿Listos? Entonces, hay algunas poblaciones que se ve más marcado este rasgo, ¿sí? Poblaciones donde la lactosa es más ausente que en otras poblaciones. ¿Listos? ¿Por qué? Porque eso ya viene evolución, ya vienen condiciones del ambiente. Jesús.
Estamos en clase, Jesús. Por favor. Entonces, es importante tener en cuenta que estas enzimas han ido desapareciendo, ¿sí? Y la razón es esa, la razón es que no se necesita tomar leche. ¿Listos? Entonces, ¿qué viene? Viene la deficiencia de esta enzima y entonces efectivamente la lactosa no es absorbida por intestino. No puede absorberse en forma de dímero, recuerden eso, ¿sí? Solo se absorbe de forma monomérica. Entonces, ¿qué pasa? Todos los carbohidratos que existen son osmóticamente activos. ¿Qué quiere decir osmóticamente activos? Que tienen la capacidad de arrastrar agua. Entonces, si yo tengo una concentración en el lumen intestinal, tengo una concentración alta de lactosa, esto es osmóticamente activo, y entonces esto va a hacer que salga agua del enterocito. Entonces, al aumentar el agua aquí, entonces aumenta el vaciado gástrico y aumenta la diarrea. ¿Listos? Además de eso, aumentar la diarrea, también la lactosa es sustrato para muchos microorganismos que se encuentran en la biota intestinal y por eso es que genera también las flatulencias. ¿Listos? Entonces, si usted tiene o usted cree que sufre de deficiencia de la lactosa, pues es mejor que tome leche lactosada. También tiene un efecto para ayudar de la mucha leche, casi siempre Muy buen dato. Voy a dejar de tomar leche entonces. Profe, ¿nos pueden repetir el dato? ¿Cuál? ¿Es el compañero? Sí, profe, es que no se Listo, escuchó. no, claro. Sí, aquí nosotros no escuchamos lo que hablan allá las personas. Sí, mira, el compañero dice que tiene que ver mucho, la leche tiene que ver mucho con la vitamina. La verdad no sé lo que es el aporte del compañero. Entonces, que por ahí la gente que toma mucha leche generalmente sufre de rinitis. Entonces, no he leído acerca de eso. ¿Hay algún estudio, algún artículo que sustente eso? No sé, ¿dónde sacaste la información, esa fuente? ¿Dónde sacaste esa fuente? eso fue no, eso lo explicó, pero no lo tengo muy bien presente, lo explicó la profesora Mónica de Inmunología. Lo explicó el semestre pasado. Que lo explicó una profesora de inmunología. La que se fue. La que se fue. La que se fue. Gracias. Que no se ha ido por eso, ¿no? Bueno, sí, sí, lo explicó la profesora. No sé, no la conozco, no sé cuál será. Bueno, muy bien. Entonces seguimos por acá. ¿Listos? Bueno, entonces viene esta glucosa, estos carbohidratos que comienzan a aumentar la glicemia, ¿cierto? Dentro del sanguíneo. Esos carbohidratos comienzan a aumentar la glicemia. Entonces las células pancreáticas, exactamente los islotes de Langerhans, las células beta del páncreas, tienen unos osmorreceptores que dicen a qué concentración de glucosa comienzan ellas a despertar. ¿Listos? Entonces tenemos mucha glucosa en sangre, tenemos muchos carbohidratos en sangre, y entonces vienen estos islotes de Langerhans y comienzan a ponerse las pilas a producir insulina. ¿Listos? Sabemos que la insulina es un péptido que se encuentra estabilizado por puentes disulfuros. Puentes disulfuros son muy fuertes, no son fácilmente degradados porque son altamente energéticos. Son muy estables estos puentes disulfuro. Tenemos pues que se forma por un proceso, por un péptido señal, una secuencia señal. Esta secuencia señal facilita que estos viajen al aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene unas modificaciones y finalmente tenemos una molécula de insulina con dos cadenas, una cadena B y una cadena A. ¿Listos? Esta insulina, vamos a ver primero cómo se produce. Bueno, vamos a ver cómo es que se libera. Este tipo de liberación de insulina tiene mucho que ver con ATP. ¿Listos? ¿Por qué razón? Resulta y pasa que a una concentración de 45 miligramos sobre decilitros es una concentración alta de glucosa. Recuerden que el primero que tiene que enfrentarse a una situación hiperglicémica postprandial, ¿sí?, es las células beta. ¿Listos? Hablamos de un estado postprandial cuando se ha acabado de comer. ¿Listos? Entonces,
glucosa comienza a elevar su concentración en sangre, empieza a aumentar la glicemia, y los primeros que tienen que enfrentar, lo primero que tienen que enfrentar a esa situación son las células del páncreas. Ellos tienen la tarea de regular ese nivel. ¿Listos? Entonces, claro, teniendo toda la glucosa del mundo en sangre, esa glucosa entra aquí a las células beta y comienza a producir ATP. ¿Qué sucede? Resulta y pasa que la glucosa, como primer pasito, primera enzima a la que se enfrenta, es la famosa exoquinasa que ustedes me lo han dicho. ¿Sí? Entonces la glucosa comienza a transformarse en glucosa 6-fosfato. Aquí hago una parte porque nomás voy a hablar de este puntico. ¿Sí? Póngale mucho cuidado. Empieza a formar glucosa 6-fosfato. La exoquinasa tiene una característica muy peculiar, que la exoquinasa puede ser regulada, puede tener tiene una alta regulación tipo feedback, ¿sí? Esta regulación tipo feedback quiere decir que el 6-fosfato viene, altas concentraciones de glucosa 6-fosfato viene y me la inhibe. ¿Listos? Me inhibe esta exoquinasa. Entonces, como se está enfrentando a tanta concentración de glucosa, no le queda otra opción que llamar a una isocima que hace la misma función de la exoquinasa, que es la glucoquinasa que se encuentra en el núcleo. ¿Sí? Entonces llega y le dice, venga, glucoquinasa para acá que necesito que me ayude. La glucoquinasa tiene algo también muy particular, que tiene una velocidad máxima mucho mayor que la de la exoquinasa. ¿Sí? La velocidad máxima mucho mayor. No es inhibida por feedback, sino que ella viene y comienza a formar sustrato y esa vía comienza a dispararse. ¿Sí queda claro? Y esto finalmente, todo este catabolismo que estamos hablando de glucosa me va a llevar a ¿qué? Me va a llevar a una sobreproducción de ATP. ¿Listos? Me lleva a una sobreproducción de ATP. Al haber tanto ATP en ese entorno, las células beta no son como los músculos que utilizan el ATP así de fácil. ¿Sí? Los músculos sabemos que por contracción muscular tienen que usar ATP, acá no se usa ATP. ¿Sí? Acá comienza a concentrarse y empieza a generar, digámoslo así, alteraciones fisiológicas que tienen unas consecuencias significativas en el comportamiento de estas células beta. Entre esas, ¿cuál es? Pues estos tienen unos canales de potasio aquí en las membranas que son sensibles a ATP. ¿Sí? Todos estos canales de potasio vienen y al ser sensibles de ATP, esto se cierra, estos canales de potasio, tenemos un aumento de la concentración de potasio intracelular, ¿correcto? Y tenemos entonces una despolarización de membrana. ¿Sí? Como consecuencia tenemos una despolarización de membrana porque estas cargas positivas comienzan a ser iguales a las positivas que están acá afuera. ¿Listos? Entonces, al tener esta situación, cuando tenemos estas dos caras positivas, hay una despolarización, por lo tanto los canales de calcio tienen que ponerse mosca. Tienen que decir, vamos a abrir calcio para que introduzca calcio acá y se vuelva un poco más negativo al exterior de la célula. ¿Listos? Entonces entra calcio. ¿Sí? Al entrar calcio, entonces otra vez la membrana se repolariza. ¿Listos? Se repolariza la membrana. Y este calcio es esencial para la formación de endosomas. ¿Sí? El calcio facilita la formación de endosomas, se forman vesículas internas, ¿sí? Se forman vesículas internas que me encapsulan la insulina, la cual ahorita vamos a ver cómo es que se produce la insulina, cómo se regula la producción de insulina. La insulina entonces viaja a través del citoplasma y es liberada por la membrana. ¿Listos? ¿Sí queda claro entonces? Esta es una de las consecuencias que tiene el aumento de ATP. Porque produce Endosomas. endosomas Ajá. que encapsulan la insulina. Exacto. Ok. ¿Sí? Esto, la verdad, me confundí un poco cuando hablan de que a 45 miligramos de glucosa, entonces se activaría la glucoquinasa. Correcto. Eso sería como si estuviera alta la glucosa, entonces va a favorecer el almacenamiento. No, la ¿O glucosa, cómo? el exceso de glucosa lo que pasa es que empieza a producir mucho ATP, pero no es usado, digámoslo así, como para la... Entonces la glucoquinasa va a hacer que se obtenga energía.
O sea, el fosforilar la glucosa. La glucokinasa al tener una velocidad máxima mayor va a generar más producto. ¿Sí? Entonces, al generar más producto, va a generar más energía porque estamos hablando del catabolismo de la glucosa. El catabolismo de la glucosa conduce principalmente a la producción de energía. Ah, estaría en la vía catabólica Exacto. al generar la glucosa 6-fosfato. Exacto. Estamos ubicados en la vía catabólica. ¿La insulina viaja entonces a través de la sangre encapsulada? No, ella se libera. La membrana que se forma, la vesícula que se forma, estas vesículas permiten una fusión, se llama un proceso de fusión. Proceso de fusión entre vesículas que tienen fosfolípidos, que tienen lípidos, y los fosfolípidos de membrana que facilita que ésta se expulse, que ésta salga, la insulina salga por aquí y se vaya. Entonces, cuando hay mucho producto, ahí sí pasaría a activarse la vía de la liberación de la insulina. Exacto, cuando hay mucho producto, cuando hay mucho ATP, se activa la liberación de insulina. ¿Sí? El ATP es como, digamos así, el sensor. Cuando hay exceso de ATP, ¿cierto? La vía de... le dice las células, dicen, póngase pilas que hay exceso de ATP, quiere decir que hay mucha glucosa en sangre y hay que irlo a bajar. ¿Sí? Hay que bajar esas concentraciones de glucosa en sangre. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Preguntaron que la lotería de anoche en qué número cayó. No, mentiras. Estaban pidiendo que si cómo era que se encapsulaba, si la insulina se encapsulaba, ¿sí? Que si era el único mecanismo para liberar insulina, ¿correcto? Y me preguntaron que, bueno, ¿cómo es que el ATP, o sea, que la glucokinasa, qué función exactamente, qué relación tenía con esto? ¿Sí? La glucokinasa. Yo les contesté que había un exceso de ATP. Que el ATP, digámoslo así, que es como el modulador de por qué tiene que liberar insulina y por qué no. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, también. Tiene una velocidad máxima mayor y no es inhibida por producto. Mayor producto y no es inhibida por producto. Ella se encuentra regularmente en núcleo, ¿no? Ella se encuentra ya secuestrada en núcleo y ella sale cuando se enfrenta a una situación de estas. Entonces, la glucokinasa se regula por la vía media, por el tipo de vía media. La glucokinasa se regula por la cantidad de sustrato que haya. ¿Sí? Hay una fosforilación ahí. ¿Listo? Por la cantidad de sustrato. Cantidad de sustrato y producto también, ¿no? Por exceso de glucosa 6-fosfato también hace que la glucokinasa se active. Listo. Bueno, entonces... Esto que dice que sulfonilureas, ¿qué significa? Esto es el que sea más sensible. Estos son fármacos que se implementan para que el páncreas sea más sensible a la presencia de glucosa. Sulfonilurias. Bueno. Entonces, tenemos unos islotes con altísimos niveles de ATP. Hay unas cantidades impresionantes de ATP, ¿sí? Y entonces este ATP circulante, tanto en células alfa como células beta, de los islotes pancreáticos, van a activar, no activar, sino que van a servir como cofactores de una enzima muy especial que se llama la erquinasa, ¿sí? Esta erquinasa, al ver tanto ATP por ahí a la mano, va a empezar a fosforilar muchas proteínas. Entre estas va a empezar a fosforilar unos factores de transcripción que son los que me regulan la producción de insulina. ¿Sí? Especialmente, ¿quién? Especialmente PDX1. PDX1 se encuentra dentro del núcleo, pero en la periferia. La PDX1, ¿saben qué es un factor de transcripción o no? ¿Sí saben qué es un factor de transcripción? ¿Sí o no? Que si no, les estoy hablando en chino. Bueno, pues es que les pregunto factor de transcripción, muchachos, es el que se va a unir a la región promotora de un gen para que éste se active. Recordemos que los genes tienen tres partes, ¿sí? Tenemos una región promotora, una región codificadora y una región terminal, ¿sí?
La región codificadora es donde va a salir el ARN mensajero y finalmente va a irse a proteína. Esa es la región codificadora, ¿correcto? Esta fracción nomás de aquí, este fragmento de aquí. La región promotora, ¿sí? Es aquella que se unen las cosas para que este gen se prenda. Entre otras palabras, se unen aquí cosas para que me produzca proteína, ¿sí? O se unen cosas para que no me produzca proteína, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que estos dos factores de transcripción, PDX1 y NeuroD1, van a ir a regiones en el ADN, los cuales codifican para la síntesis y liberación de insulina. ¿Listos? Entonces, la PDX1 es una proteína que se encuentra anclada en la periferia del núcleo. Cuando ERK-quinasa es activada por un exceso de ATP, digámoslo así, que se enciende por un exceso de ATP como cofactor, ¿listos? Esta ERK-quinasa viene y me fosforila la PDX1. Y la PDX1, al ser fosforilada, se desplaza, se maneja el término, se transloca al dominio A3 del gen de la insulina. ¿Sí? Cuando se ubica aquí en PDX1, ¿listos? Cuando se ubica en el PDX1 en A3, comienza a producir insulina. ¿Sí? Además de eso, cuando se fosforila, se asocia a dos proteínas que llama la P300 y la Z79. Estas dos, la P300 y la Z79, la Z79, estas dos proteínas están involucradas en la metilación y acetilación de histonas. ¿Saben qué es una histona? ¿No saben qué es una histona? La histona es algo muy bonito. Proteínas, Sí, las histonas son proteínas los que se cromosomas. encuentran organizando el ADN. ¿Sí? Esto es en eucariotas, en procariotas no existe. Estas histonas manejan un lenguaje muy bonito, muchachos. Es una cosa espectacular el lenguaje que manejan ellas. Y es que estas histonas, al ser proteínas, tienen la capacidad de modificarse posttraduccionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Ellas se les pueden introducir cosas. ¿Ustedes han escuchado por ahí epigenética? ¿Epigenética la han escuchado? Listo. Que pueden sufrir metilaciones, pueden sufrir acetilaciones, pueden sufrir, bueno, muchas cosas, palmoitilaciones, glucosilaciones, muchos procesos, son como 20. ¿Listos? ¿Qué pasó? ¿Este? P300. P300. Con Z79. Bueno, entonces póngale cuidado. ¿Qué pasa? Esto es algo muy bonito. Miren que estas histonas son proteínas que me ayudan a organizar el ADN. Detrás de eso, estas histonas manejan un lenguaje. ¿Sí? Que ellas sufren modificaciones que hacen que, por ejemplo, el ADN se exprese o se silencie. ¿Sí? Entonces, en esta situación, estas histonas pueden ser metiladas o acetiladas. Se dicen que generalmente, no estoy hablando que sea una regla universal, se dice que generalmente cuando una histona se metila, el gen se inactiva. ¿Sí? Metilar es meter un CH3 para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Y se dice que cuando la histona se acetila, el gen se enciende. ¿Listos? Cuando la histona se metila, el gen se apaga. Y cuando la histona se acetila, el gen se enciende. Y ya acetilar como... Con esto, ¿no? Con eso, pero se llama, una enzima se llaman las histonas acetiltransferasas, las HAT. ¿Sí? Histonas acetiltransferasas. Una cosa muy bonita, por ejemplo, yo les cuento una experiencia personal. A mí me gustaba mucho este tema cuando yo estaba acabando la maestría. Y hice la maestría mucho que ver con genética. A mí me gustaba mucho este tema y yo hice una propuesta con un profesor muy teso. Hice una propuesta sobre daño y reparación de ADN. ¿Sí? Entonces, cuando hay un daño en el ADN, pues ustedes saben que puede significar ¿qué? Un evento carcinogénico. ¿Sí?
Hay una histona que se llama la histona H2A, ¿cierto? Y resulta y pasa que exclusivamente cuando hay un daño en el ADN aparece una variante que se llama la H2A gamma X, creo que se llama. Una cosa bellísima. Entonces, es un propio mecanismo que se forma esa señal para que vengan las enzimas de reparación y lo hagan ahí. ¿Sí? Yo iba a proponer una tesis de doctorado que fuera involucrado con este mecanismo de reparación. Mecanismo de reparación y que efectivamente tuviera un efecto sobre el crecimiento. Y en esa época, estamos hablando de 2011 más o menos, en esa época no se conocía bien cómo era este proceso. Cómo es que se daba la reparación reconociendo esta isoforma de esta histona. ¿Listos? Pero les digo que manejan un lenguaje, cada cosa maneja un lenguaje impresionante. Entonces, para no salirnos de esto, resulta y pasa que estos P300 y estos C79 son proteínas que se encuentran relacionadas con los procesos de acetilación y desacetilación de histonas. ¿Listos? Entre otras palabras, regulan las HAT. ¿Correcto? Entonces, cuando... Profe, perdón, ¿regulan las qué? Las enzimas transferasas de histonas. Gracias. ¿Listo? Entonces, cuando este señor se fosforila, sí, enzimas, ¿cómo fue que yo te dije? Yo te dije ahorita, ¿cómo es la que llaman? Enzimas, Perazas de histona. sí, acetiltransferasas de histonas, algo así. Pero pongámosle las HAT. No me acuerdo. En este caso, mira lo bonito que es. Cuando el PX1 se fosforila, asocia estas proteínas, ¿sí? Y estas proteínas ayudan a que la histona se reorganice para que se dé la expresión de insulina, pero a la vez ayudan para que el gen de glucagón se apague. Toda la razón por la cual se produce insulina y se apaga glucagón. ¿Listos? Pues miren que directamente es el ATP el que está regulando eso. El ATP el que llega y dice, produzca mi insulina. Cuando hay bajos niveles de ATP, o sea, entre otras palabras, cuando hay bajos niveles de glucosa, el glucagón es el que ¿sí? ¿Sí queda claro? Bueno. Entonces, este es para el caso de la PX1. Para el caso del NeuroD1, el NeuroD1 es otra proteína que se encuentra en citoplasma, esta es citosólica, que es fosforilada por el ERK-quinasa, y esta se trasloca a núcleo, y acá lo que hace es, esta proteína lo que hace es ayudar a formar la vesícula. ¿Listo? La vesícula en la que se va a encapsular la insulina y se va a liberar por exocitosis la insulina. ¿Listos? La NeuroD1. La neurodepresión está regulada por la espinal. Exacto. Fosforila no. Entonces, listo. Entonces tenemos la forma. Recuerden que también el calcio también es importante para la formación de la vesícula, no nos puede olvidar eso. Calcio es supremamente importante para la exocitosis, ¿sí? El calcio puede ser encontrado, puede ser encontrado ahí como les dijimos ahorita, ¿cierto? Por cerrar canales de potasio y abrir canales de calcio, puede ser encontrado citosólicamente así, o también puede ser encontrado por una ruta que se llama la fosfolipasa C. Fosfolipasa C. ¿Listo? Es una ruta que se llama, y bueno, la voy a poner de tarea para que usted lo consulte. Transducción de señal por proteína G acoplada a fosfolipasa C. Para que la consulten. Si tienen alguna duda, la miramos en la próxima clase de esta ruta. ¿Sí? Pidan para el parcial, por favor. ¿Acoplada a qué? Proteína G acoplada a fosfolipasa C. Fosfolipasa C es la efectora. ¿Cómo esta ruta? La pregunta es cómo esta ruta influye sobre la estimulación o la formación de calcio, liberación de calcio. ¿Sí?
Tenemos estas dos entonces. Bueno, ya tenemos entonces producción de insulina. Tenemos la insulina en endosomas. Tenemos la exocitosis, la liberación de insulina en sangre. La insulina viaja a toda velocidad, por ejemplo, por el hepatocito, ¿sí? Viaja a toda velocidad por algunas células. Existen algunas células especializadas que no necesitan introducir la glucosa por insulina. ¿Listos? Pero, por ejemplo, cuando la fosforina la 47. La E47. La E47, bueno, yo creo que debe ser un factor asociado a la neuro-D1. ¿Sí? No, los autores no se meten mucho con esto. ¿Listo? Pero al inicio, ¿cómo es que la glucosa se produce de y la TP? ¿Cómo es que Fosforila. Fosforila la erquinasa como un cofactor. No fosforila la erquinasa. La erquinasa se activa al ver ATP. ¿Sí? Porque la ATP actúa como un cofactor sobre esto. ¿Listo? La erquinasa viene y hace esto. MAFA es un factor para la degradación de proteínas. ¿Sí? Entonces, resulta y pasa que el MAFA, cuando todo este sistema está activo, el MAFA se inactiva. La razón que se inactiva es porque el MAFA me va a degradar insulina. Llega un punto en que la glucosa, la glicemia ha bajado, la insulina queda ahí, ¿sí? Y la insulina tiene que ser degradada. Entonces lo que hace el MAFA es degradarme esa insulina. ¿Listos? Profe, ¿Sí? en la OGT, o sea, como qué acción tiene sobre la neuro-D1? La OGT es un factor de glucosilación. ¿Sí? Es una enzima que glucosila en la neuro-D1. Es una modificación posttraduccional que sufre la neuro-D1. ¿Listo? Pero bueno, en detalle no lo conozco muy bien cuál es el detalle, pero tiene que ser glucosilado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces resulta y pasa que viaja la glucosa, se va la glucosa, tan, y entonces, la insulina. Viaja la insulina, tan, y entonces se encuentra con las células. Entonces tenemos mucha glucosa ahí lista para ingresar a la célula. La glucosa está acá, yo es que rayando la insulina. La glucosa llega acá, ¿sí? Ahí en la célula, fuera de la célula, está lista para ingresar y la insulina es la que va a dar la orden para ingresar esa glucosa. ¿Cómo da la orden? Bueno, pues vamos a ponerle cuidado cómo es que da la orden. Este proceso fue elucidado, bueno, no fue elucidado, contribuyó mucho un asesor mío doctoral que llama de allá de España. Este señor es experto en demostrar cómo es que funcionan estas proteínas integrales de membrana, que son las quinasas de membrana. ¿Listos? Es que tienen funciones quinasas de membrana. Entonces, tenemos aquí el receptor de insulina. ¿Sí? Este es el receptor de insulina. El receptor de insulina es un receptor tipo tirosinquinasa, se llama así, tirosinquinasa. ¿Por qué razón? Porque en la parte interna, o sea, en la cara que va hacia el citosol, es rica en tirosinas. ¿Listos? La tirosina pues, es un aminoácido aromático, que tiene un grupito acá OH. ¿Sí? Acá tenemos H2, carbono alfa, tenemos el CO y el NH3. Esta es la tirosina. ¿Qué pasa a esta tirosina? Resulta y pasa que estos residuos de tirosina se le llama residuo porque en una proteína, dentro de una proteína, los aminoácidos ya no tienen el grupo amino ni el grupo ácido. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque están formando enlaces peptídicos. Entonces, como están dentro de una proteína, los enlaces peptídicos los grupos de aminoácidos se han convertido en enlaces peptídicos, por eso se les llama residuos. ¿Qué claro? O sea, no, está mal dicho decir aminoácidos dentro de una proteína. Se les denomina residuos. ¿Correcto? Entonces, estos residuos de tirosina, ¿qué pasa? Cuando la tirosina viene, aquí se une aquí al receptor, estos residuos se autofosforilan por un dominio catalítico tipo quinasa. ¿Sí? Se fosforilan aquí. ¿Listos?
Al fosforilarse estos residuos luego traspasan o transfieren este grupo fosfato a un receptor que llama el IRS1, una proteína tipo IRS1. ¿Sí? Este IRS1 se fosforila y hay una fosforilación de unos fosfolípidos que se encuentran en la membrana para formar fosfatidil-inositol difosfato a fosfatidil-inositol trifosfato. ¿Sí? Luego, el fosfatidil-inositol trifosfato me fosforila la proteína de quinasa, ¿sí? La proteína de quinasa me fosforila la catequinasa, y esta es la que yo te decía hace rato que era la GSK3, la glucosa sintasa, la que yo te dije ahorita que quien hacía que el GLUT4 fuera a recoger los carbohidratos, los monómeros de glucosa. ¿Te acordás? Me dijiste cómo es que va la GLUT allá a recoger esto. Ah, ya que dijimos que si era por acá catequinasa. Ah, ya. ¿Y cómo se llama, profe? Esta es la GSK3. Estoy tratando de reducir la glucógeno sintasa quinasa 3, pero no, pues sí, o sea, la GSK3 sí es la que viene y me hace la glucógeno sintasa. Esto lo vamos a ver en ruta de glucógeno. En sí, este proceso entre la acatequinasa y la GSK3 son aquellos que le da la orden de que la GLUT vaya, la GLUT se encuentra en forma citosólica, ¿sí? La AKT viene y le dice, entre la AKT y la GSK3, no sé cuál de las dos en este momento, no recuerdo, le dice, vaya, recójame la glucosa que se encuentra. ¿Listos? ¿Por qué? Tienen que introducir glucosa para bajar los niveles de glicemia que se encuentran en sangre. ¿Listos? Entonces, bueno, cuando se fosforila entonces la catequinasa como producto de la unión de insulina, ¿sí? Entonces la catequinasa contribuye o de alguna forma le da la orden a GLUT de que vaya y me recoja la glucosa. Miren que la GLUT no sale de la membrana. La GLUT llega hasta la membrana, recoge glucosa y la introduce. ¿Sí? Ojo con eso, la GLUT no sale de la membrana. La GLUT llega a la membrana, recoge glucosa y la introduce. ¿Sí? Entonces ya dejamos de tener glucosa extracelular a tener glucosa citosólica. Entonces comienza a aumentar la concentración de glucosa. Llega al citosol y comienza el catabolismo de la glucosa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, cuando llega la insulina al receptor de insulina, fosforila el residuo se autofosforila, residuos de tirosina. Y esta llega al receptor IRS1. Exacto, a la proteína, llamémosle proteína mejor. Esta fosforilación de esta tirosina es transferida por este mismo receptor, es transferida al IRS1. El IRS1 lo que hace es coger un fosfolipio, que es el PIP2, que es el fosfatidilinositol difosfato, y se fosforila a PIP3, que es fosfatidilinositol trifosfato, ¿sí? Por medio de una enzima que se llama la fosfatidilinosítido o inositol también 3 quinasa, que es esta de aquí. ¿Listos? Entonces miren que es una cascada de fosforilación. ¿Mm? No, dale. No, profe, me perdí. Me olvidó. Bueno, otra vez volvamos a verlo. Es que se supone que la glucosa, o sea, ¿ahí qué estamos haciendo? Sacando glucosa. No, estamos introduciendo glucosa. Por medio de Estamos Introduciendo glucosa. ¿Sí? Introduciendo glucosa. Vamos a hacer de cuenta que estas... estamos introduciendo a la parte intracelular. Exacto. Porque los glúteos están intracelulares. Pero No. Esto ya no es islote. No. Esto no es islote. Esto ya es una célula, un miocito, una célula muscular, por ejemplo. ¿Sí? Una célula muscular. Vamos a poner que esto ya es una célula muscular. Acuérdate que hasta la historia de los islotes hubo liberación de insulina. Insulina viaja a través de sangre. Insulina viaja... Ajá, exacto, exocitosis. Insulina viaja a través de la sangre. ¿Sí? Tengo la insulina, se da cantidad de glucosa en sangre, se encuentra imagínate que se encuentra con muchas moles de glucosa, mucha glucosa en sangre. ¿Sí?
Y dice tengo que llegar rápido porque hay demasiada glucosa. Recuerden que altas concentraciones de glucosa en sangre son muy peligrosas. ¿Sí? ¿Qué razón? Se puede llegar a un estado hiperosmolar no citósico. Este estado hiperosmolar no citósico es una deshidratación severa. ¿Sí? Pérdida cognitiva, pérdida de conciencia. Es algo muy, muy tremendo. Lo otro es que aumenta, como es osmóticamente activo, aumenta la volemia sanguínea, aumenta la presión arterial, sufren los glomérulos, ¿sí? Sufren las nefronas y entonces es complicado. No puede haber mucha glucosa en sangre. Ahora, estas elevadas concentraciones de glucosa también en sangre, al aumentar la presión sanguínea, pues comienza a haber un desabastecimiento, irrigación en extremidades, pues pueden haber ulceraciones en las extremidades, pueden haber mutaciones. Entonces, eso es un sistema que tiene que estar muy bien calibrado. ¿Sí? Un sistema que tiene que estar muy, digámoslo así, homeostático. ¿Listos? Bueno, entonces la rayita azul, que es la membrana, Ajá. es Acá es el espacio la de extracelular. la del miocito. Exacto. Ajá. Acá es el espacio intracelular. Y la glucosa que está ahí es la que va en sangre, por así decirlo. Esta es la glucosa que está en sangre, correcto. Ajá. ¿Sí? Viene la insulina, se une el receptor de insulina. Hay una autofosforilación de residuos de tirosina expuestos hacia el interior del miocito. ¿Sí? Esta autofosforilación, estos residuos de tirosina fosforilados transfieren este grupo fosfato y fosforilan la IRC1. Por el mismo receptor. Exacto, por el mismo receptor. ¿Sí? Luego la IRC1 fosforila el fosfatilinositol fosfato, lo fosforila por la fosfoinositol 3 quinasa, ¿sí? A fosfatilinositol trifosfato. Luego esta fosfatilinositol trifosfato es sustrato de la proteína de quinasa. La proteína de quinasa transfiere este grupo de fosfato a la catequinasa. La catequinasa contribuye no sé cómo a la Espérame ahí. ¿Qué? Todas las fosforilaciones de esas que ya mencionaste, es con el fin de que el GLUT vaya a recogerme la glucosa. Pero el receptor de insulina ahí lo que hace es solo aquí, o sea, la insulina llega ahí al receptor. Sí. Y entra. No, el receptor no es, no, la insulina no entra. Exacto. La insulina es la que le da la señal. Por eso es que ese exceso de insulina luego se degrada por la MAP-A. ¿Sí? La MAP-A hace que le dé una señal para que se degrade la insulina. Exacto. ¿Cómo? El 4. Ajá. Correcto. Y entonces después, ¿qué? O sea, después en el GLUT. No, luego el GLUT va a la membrana, me recoge la glucosa que está en sangre y la comienza a introducir. Por lo tanto, la hiperglicemia comienza a disminuir. ¿Sí? No, ahorita vamos a empezar a hablar de catabolismo. Esto apenas en este... Esta es la ruta catabólica porque ahorita vamos a empezar a ver cómo degrada glucosa dentro del músculo. Exacto. Esta forma de ingreso es para degradar. Exacto. Es que no necesariamente lo damos como degradación. Esta forma de ingreso es una solución inmediata a la glicemia. ¿Sí? También, si tú, por ejemplo, no estás, esto puede ser un hepatocito, también. Contrariedades. Algunos libros dicen que, por ejemplo, el hepatocito sí necesita de GLUT para introducir glucosa. Otros libros dicen que no. ¿Sí? Citan unas revisiones, uno se va a las revisiones y no dicen nada de eso. ¿Sí? Entonces, es una información que está un poco controversial en este momento. Yo no sé a quién creerle. ¿Sí? Algunos dicen que sí necesita glucosa el hepatocito, GLUT para introducir glucosa. Otros dicen que el hepatocito no necesita glucosa, no necesita la GLUT para introducir glucosa. ¿Listo? Pero ese es en el caso, creo que es el caso GLUT2, que se ven en telocito y en cerebro. Creo que son esos. Creo. Sí, y son informaciones. Pero, entonces, me quedé en el GLUT. El GLUT El GLUT lo que hace es
tomar la Pero glucosa. habíamos dicho que lo llevaban citón Para catabolismo, pero, o sea, para catabolismo, pero no necesariamente. O sea, la urgencia inmediata en este momento es introducirlo a una célula y que no esté en sangre. Esa es la urgencia en este momento. Pero entonces el gluten solo lo va a introducir. Exacto. Y ya lo dejamos. Exacto. Glucosa citosólica. Y listo. Pero ¿por qué citosólica? Ya. ¿Sí, ya? ¿Listos? ¿Sí, ve? Entonces, como es una cascada de fosforilación, entonces no se fosforila Y el otro. Exacto. Va transfiriendo así. Y lo otro que te quería preguntar, ¿qué significa P2 y P3? Ese es fosfatidilinoxitol difosfato. Estos son sustratos lipídicos que se encuentran en las membranas. Fosfatidilinoxitol difosfato. Bifosfato. AKT. Y AKT fosforila GSK3. GSK3, exacto. ¿Listos? Acaba de mencionarte algo de que el MAC integra la insulina permanente, pero por verificar, acabaste de decir que era por medio de algo para la cancha copiada. El MAF, por protosomas. Protosomas. Sí. No, GSK3 ya vamos para allá. Ya vamos para allá, ¿bueno? No. Una pregunta. Ya, sí, dime por acá. No va a ser lo mismo. Vamos a ver qué hace eso. Sí, dime. ¿Qué Una pregunta tienes? pregunta. Este mecanismo que veo GLUT, y como los GLUT son varios, entonces es el mismo que tienen todos los GLUTs a nivel de No, otros tipos de células, este es el cerebrales, GLUT4. corazón. ¿Sí? Este es el GLUT4. Pero sí, o sea, este es el GLUT que se refiere a cualquier tipo de célula muscular, por ejemplo. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de un miocito, una célula muscular. Pero como le decía a tus compañeros, estas informaciones de los GLUTs, a mí no me gusta ser muy preciso porque varios libros dicen cosas distintas de los GLUTs. ¿Sí? Entonces, de momento yo no me me he puesto a buscar así juiciosamente un documento confiable, porque estos son confiables, un documento que me diga exactamente cómo es que funcionan estos GLUTs. ¿Sí? Entonces sí podemos dejar ahí la brechita abierta para consulta, digámoslo así, consulta de interés individual de cada uno, por si quiere saber bien cómo es que funcionan estos GLUTs. Lo importante es que lo que tenemos que tener en cuenta de esta diapositiva es que la insulina genera una cascada de fosforilaciones que finalmente le va a dar la orden al GLUT4, le va a dar la orden a que se desplace a la membrana y me empieza a recoger la glucosa extracelular y la empieza a introducir para volver la glucosa citosólica. ¿Lista? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Hola. Qué pena. ¿Será que se me podría repetir la parte de la cascada de fosforilación? Ahí, o sea, no entendí muy bien lo de IRS1, esa Sí, claro. partecita. Mira, yo tengo aquí insulina. ¿Sí? La insulina llega al receptor de insulina. El receptor de insulina viene y autofosforila residuos de tirosina aquí en la parte interna, en la cara citosólica del receptor. ¿Sí? El mismo receptor viene y me fosforila la IRC1, que es una proteína. Esta IRC1 me va a reclutar la fosfatilinositol 3 quinasa, que me transfiere un grupito fosfato del fosfatilinositol difosfato, fosfatilinositol trifosfato. Este fosfatilinositol trifosfato es sustrato de la proteína de quinasa, y la proteína de quinasa lo que hace es transferir ese fosfato a la AKT quinasa. La AKT quinasa fosforilada le da la orden a la GLUT para que vaya a recogerme la glucosa extracelular y la interiorice esta glucosa extracelular a glucosa citosólica. ¿Listo? Ya voy. Dame un segundito. ¿Listo? ¿Sí estamos? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Gracias, profe. Sí, profe, finalmente, cuando disminuye la glucosa, la insulina sería degradada.
Sí, claro, la insulina no se puede quedar ahí siempre. En La el insulina espacio tiene que ser reglada. extracelular. Sí, en el espacio extracelular en teoría, podría ser en el espacio extracelular. Tiene que ver mucho con el factor MAFA, ¿sí? El gen MAFA. Y bueno, aquí también hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas proteasas que tienen la capacidad de degradarla de manera extracelular. ¿Tú me vas a preguntar algo? Silencio, por favor, muchachos. Por favor, silencio. ¿Cómo? No, lo que pasa es que algunas personas, es la parte del succinato. Succinato deshidrogenasa, del succinil-CoA succinato deshidrogenasa, hay una formación de GTP, ¿sí? Entonces, la formación de GTP se puede asumir, otras personas la asumen con una formación de ATP. ¿Listo? Ahora, la otra razón que puede, esa es una de las primeras confusiones que suceden. Las otras confusiones que suceden es que hacen una ganancia neta y no restan los ATPs de la que fueron utilizados por la glucólisis. ¿Listo? A mí también me gusta establecerlo como 36 ATPs. ¿Listo? No, indudablemente, pues eso es una cosa significativa. O sea, anaerobia tenemos obtención de 2 ATPs y aerobia sí son 36 ATPs. Sí, porque se supone que para comenzar el ciclo tiene que haber, como dicho, un consumo de ATP. Sí, tiene que haber un consumo de ATP, exacto. Ah, pues ustedes ya vienen ya preparados para esto. Claro. ¿Esa información ya la habían visto? ¿Ya habían visto esto? No. Bueno. No, Bueno, sigamos entonces, por favor. Bueno, hay un sistema, aquí una compañera me pregunta que esta GCK3, ¿qué? Pues bueno, la GCK3 es una enzima que me regula la función de la glucogenosintetasa, ¿sí? Entonces, la glucosa, ahorita que me preguntaba la compañera, me decía qué pasa con esta glucosa citosólica, si va a haber una ruta catabólica. No necesariamente. Esta glucosa, si no va a haber uso, ¿cierto?, energético, si no va a haber transformación de lípidos, simplemente esta glucosa se va y se transforma en glucógeno. ¿Listo? Y es una ruta anabólica. ¿Sí me van a entender? ¿Listos? O sea, esta glucosa puede ya sea usarse, ¿para qué? Para catabolismo. Catabolismo, recuerda que el catabolismo tiene que conectarse esta glucosa con ácidos nucleicos, con lípidos, se conecta con proteínas, o simplemente si la célula no necesita en este momento, no tiene ese requerimiento, se va para glucogenosintetasa. ¿Sí? Cuando yo tengo excesos de insulina, esta ruta es encendida. ¿Sí? Se enciende esta ruta. Cuando hay mucha insulina, esta glucogenosintetasa se activa. ¿Por qué razón? Porque la insulina, bueno, eso lo vamos a ver ya en glucógeno, síntesis de glucógeno. La insulina hace que se active esta enzima, GCK3. Esta la vemos por ahí en 2 clases. Se active la GCK3. ¿Listos? Bueno. Entonces, en este punto... pero una pregunta, si Dime. tiene sentido que se produzca más cantidad de insulina que la que no se requiere, o sea, que el organismo gaste energéticamente y metabólicamente Eso es para algo relativo. que no necesita. No, eso tiene que ser relativo, mira. ¿A qué me refiero que es relativo? Eso depende del estado en que se encuentre la persona. O sea, la compañera me pregunta que si tiene sentido producir más insulina de lo normal. ¿Sí? Hay que entender que estos procesos llevan tiempo. ¿Sí? Y el tiempo de estos procesos pueden ser cambios transitorios entre un estado y el otro. Puede ser que usted de repente tenga que realizar alguna actividad física. ¿Listo? Como que usted va en la calle y lo van a robar. ¿Correcto? Usted va tranquilo caminando y entonces en ese punto cuando usted está tranquilo caminando,
usted acaba de almorzar y se va tranquilo caminando, ¿sí? Entonces tiene unos niveles de insulina normales, digamos así normales, que van bajando esa hiperglicemia transitoria. Pero llegó alguien y lo va a robar, entonces usted tiene que activar su ruta de vida. Entonces viene adrenalina adrenalina esencialmente, junto con glucagón, y comienzan a hacer un catabolismo de glucosa, ¿correcto? Entonces, eso depende, o sea, eso es muy relativo, pero es que se dice que es muy relativo. No es que se haya un exceso de producción de insulina, porque las células beta, las células beta del páncreas son altamente sensibles a las concentraciones de glucosa. Ya saben cuánta insulina debe producir, siempre y cuando no sea un paciente diabético, ¿no? Pues un paciente diabético ya la cosa cambia, ya es distinta, ¿sí? Entonces, ellas saben cuánto producir, cuánta insulina tienen que producir, y en ese proceso puede llevar unos 10, 15 minutos, y en esos 15 minutos puede haber un cambio en respuestas fisiológicas que pueden generar estas situaciones. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? O sea, no veamos esto como un modelo estático. Esto es un modelo dinámico relativo a la situación que se esté pasando. ¿Listos? Ok, gracias. Listo, dale, Elsa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿sí? Una pregunta. O sea, según lo que acabas de explicar ahorita, si una persona está en un requerimiento calórico bajo, entonces en ese caso se debería estarían altos los niveles de CK3. Sí, exacto, porque los niveles de insulina están ahí. Ajá, exacto. ¿Correcto? Bueno. Muy bien. Estamos viendo entonces cómo es que obtenemos glucosa citosólica. ¿Listos? ¿Qué otra forma hay de tener glucosa citosólica? Entonces vámonos a ir a un ¿qué? Vámonos a ir a la pizarra y miramos esto una vez. Vengo como calor, ¿no? Igual ya acaba la clase, entonces pues ya para qué prenderlo. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un receptor, póngale mucho cuidado, receptor de membranas que se llama un receptor acoplado a una proteína G. ¿Sí? ¿Qué es una proteína G? Pues una proteína G es un trímero de una subunidad alfa, beta y gamma. ¿Sí? Eso es el receptor. Eso es una proteína G. Esta proteína G se llama G porque tiene un residuo de GDP. Aquí, si no estoy mal, en la subunidad gamma. ¿Sí? Cuando viene y se une el ligando, ¿sí? En este caso, el ligando puede ser glucagón. Puede ser glucagón o puede ser también una hormona adrenérgica, adrenalina, pongámoslo aquí. Este GDP se autofosforila a GTP, ¿sí? Hay una autofosforilación a GTP. Y esta autofosforilación a GTP hace que se desplace la subunidad alfa a un efector que se encuentra en la membrana, que es una enzima integral de membrana, que se llama el adenilato ciclasa. El adenilato ciclasa. ¿Sí? Esto es distinto a la fosfolipasa C. Recuerden que ustedes tienen que consultar fosfolipasa C. Aquí estamos viendo la ruta de adenilato ciclasa. Glucagón y adrenalina. Y sale. Este anilato ciclasa, ¿qué hace? Este anilato ciclasa lo que hace es transformarme el ATP en AMP cíclico. ¿Sí? Que se llama segundo mensajero. Este AMP cíclico, entonces, lo que hace es activarme una proteína que la vamos a ver en todo el tiempo, la vamos a ver. Una proteína que se llama la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A, entre sus funciones, lo que hace es fosforilarme una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa. Bueno, primero me fosforila la glucógeno fosforilasa quinasa y luego esta me activa la glucógeno fosforilasa.
¿Qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa? Esta glucógeno fosforilasa lo que hace es, por medio de grupitos fosfatos, me degrada el glucógeno. ¿Sí? Especialmente enlaces tipo 1,4, alfa 1,4. El glucógeno que se encuentra aquí almacenado en hepatocitos, o glucógeno también almacenado, aunque no lo crean, los también tienen reservas pequeñas de glucógeno, miocitos. ¿Listos? Entonces este glucógeno viene y es degradado y me va a formar entonces un producto que se llama glucosa 1-fosfato. ¿Listos? Y esa glucosa 1-fosfato pues viene, si les acabo de contar el cuento aquí, pues viene una enzima que se llama la fosfoglucomutasa, fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa lo que hace es transformarme de glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Luego llega la glucosa fosfatasa y la glucosa fosfatasa me produce glucosa citosólica. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? La base de glucosa. Fosfoglucomutasa. Profe, ¿y esa pasa de qué? Pasa de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Fosfoglucomutasa. O glucomutasa. Espero que se llame así. La verdad fue que se me acaba de ocurrir esos pasitos para explicarles y ubicarlos en tiempo y espacio. ¿Y la glucosa fosfatasa pasa De glucosa 6-fosfato a glucosa citosólica. ¿Sí? ¿Cuál es la enzima que pasa la glucosa 6-fosfato a glucosa, profe? Si voy a volver a repetir, mira aquí. Tenemos de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, tenemos la fosfoglucomutasa. Entre comillas. Entre comillas. Sí, yo creo que sí, yo estoy casi seguro que sí. Bueno. Sí, casi. Este pasito no lo repasé últimamente. Bueno, glucosa 6-fosfato sí, efectivamente, glucosa fosfatasa. Esto sucede en hepatocitos esencialmente. La glucosa fosfatasa, glucosa 6-fosfatasa es una enzima de hepatocitos únicamente, exclusivamente de hepatocitos. Esta glucosa 6-fosfatasa entonces pasa a transformarse en glucosa citosólica. Una glucosa citosólica que está lista para responder a situaciones de hipoglicemia. ¿Listos? La glucosa citosólica es que lo que yo quiero que nosotros veamos, la dualidad de esto. ¿Sí? Cuando hay un estado postprandial, o sea, una hiperglicemia transitoria que todos tenemos después de comer, ¿sí? Esta glucosa se interioriza como glucosa citosólica que puede coger dos rutas, ya sea una ruta catabólica, ¿cierto? Para ir a producir energía, para irse a producir biomoléculas, etcétera, etcétera, o una ruta anabólica para ir a producir glucógeno. ¿Listos? Cualquiera de los dos puede tomar. ¿Sí? En caso contrario, ¿qué pasa cuando entonces ya no es insulina sino glucagón? Glucagón viene, me activa de la proteína G. La proteína G viene, me produce un segundo mensajero que es AMP cíclico. El AMP cíclico me produce proteína quinasa A, que lo vamos a ver muchísimo. Esta ruta tienen que tenerla lista para la próxima clase. Pasa a GTP. Sí. Ahí se desplaza la subunidad alfa a la enilato ciclasa. ¿Listos? Transfórmate en AMP cíclico, ¿sí? ¿Qué ruta ¿Cuál tenemos ruta? que tener preparada? Eso. Esta rutica, esta PKA. Yo les voy a hablar de la próxima clase, les voy a hablar de PKA y ustedes tienen que saber qué es PKA. ¿Sí? No pueden estar gringos con esto. Tienen que saber qué es PKA, entender que efectivamente está muy relacionada con glucagón. ¿Sí? Es una relación muy estrecha con glucagón, la proteína quinasa A. ¿Por qué razón? Porque esta proteína quinasa A me va a fosforilar muchas enzimas neurálgicas del metabolismo. ¿Sí? Es supremamente importante que tengamos en cuenta esta ruta entre la relación entre PKA y glucagón. Entonces, esta glucosa se vuelve glucosa citosólica. ¿Para qué? Ya sea para irse a sangre, responder ante una hipoglicemia, ¿correcto? O coger ruta catabólica y comenzar a ir a formar lo mismo que yo les digo. La glucosa citosólica no simplemente es formar energía,
Si se necesitan lípidos, formación de grasas, especialmente triglicéridos, triacilgliceroles, hay catabolismo de glucosa. ¿Sí? Si se necesita formación de aminoácidos por ciclo de Krebs, hay catabolismo de glucosa. ¿Listos? Que el fin que estamos viendo en metabolismo sea metabolismo energético no quiere decir que eso sea el único fin. Yo enfatizo el metabolismo energético porque hay otro tipo de metabolismos, como el metabolismo de xenobióticos, por ejemplo, ¿sí? El metabolismo de fármacos. ¿Correcto? Entonces, esta glucosa pues, puede tomar estas dos opciones. Ya dependiendo de lo que hablamos ahorita, esto es muy relativo, depende en qué estado se encuentra la persona. Si se encuentra en un estado postprandial, se encuentra en un estado de ayuno, si se encuentra en un estado de actividad física, si no, etcétera, etcétera. ¿Listo? Una pregunta, ¿qué fue lo que dijiste que pasaba si en vez de glucagón llegaba insulina? Ah, no, si en vez de glucagón llega insulina, silencio por favor. Si en vez de glucagón llega insulina, estos niveles de proteinquinasa disminuyen. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Y obviamente a introducción de glucosa, hay aumento de su glucosa citosólica. La insulina. Esta ruta que estamos viendo aquí, cuando, por ejemplo, te digo, ¿en qué contexto se da? Cuando se necesita glucosa citosólica. Puede ser, sí, ¿por qué no? Cuando hay hipoglicemia. Pero entonces no hay como algo que determine como que no es la vía. Puede ser, mira, por ejemplo, generalmente es en hipoglicemia, pero mira que este receptor también es adrenérgico. ¿Sí? Entonces, para que tú estés en una situación de huida y bueno, pues tengas que correr. Dios no lo quiera que el domingo no nos pase eso, ¿no? Que se acerca un asteroide enorme, entonces esperemos que diga por su órbita. Si no, se les quiso mucho, muchachos, nos veremos en el más allá. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna duda con esta ruta? ¿Dudas con esta ruta? ¿Estamos ubicados en tiempo y espacio? Metabolismo importante que estemos ubicados, no lo cerré todavía que tengamos acá. No, que la compañía pensé que lo ibas a cerrar, recuerdo. Ah, bueno. Estamos ubicados todos en tiempo y espacio, ¿no? Estamos en este punto de glucosa citosólica. Todos estamos aquí localizados, ¿cierto? Glucosa citosólica. Bueno, entonces esta glucosa citosólica, ¿qué pasa? Yo creo que tengo que primero mostrar los transportadores de electrones, si no estoy mal, voy a mirar a ver. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar de este pedazo, ¿sí? Glucólisis, también conocida como la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas, cualquiera de los dos está bien dicho, ¿sí? Ruta de glucólisis o ruta de Embden-Meyerhof-Parnas. Cualquiera de las dos lo pueden encontrar. Vamos para que me pregunte de ruta Embden-Meyerhof-Parnas. Hay muchos profes de medicina que utilizan el nombre porque les gustan nombres raros. Entonces, les gusta tirar el nombre largo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Ah? No, pero los voy preparando, que lo van a encontrar y por ahí en octavo semestre reirán y dirán, de verdad, este man tenía razón, ¿para qué pueden decir Embden-Meyerhof-Parnas y pueden decir glucólisis? Bueno, muy bien, tenemos entonces los transportadores de electrones, importantes por si no lo conocen, nicotinamida de N-dinucleótido, sí, proveniente de la vitamina nicotinamida, del ácido nicotínico, perdón. En este caso tenemos, este es el compuesto y el electrón se transporta con este hidrógeno. ¿Sí? Aquí hacemos un enlace adicional. Aquí se ve cómo se transporta este electroncito de este hidrógeno. ¿Listos? Entonces tenemos un estado oxidado y un estado reducido. ¿Correcto? ¿Listos? Este estado reducido, pues es un estado catabólico, y este estado oxidado es un estado anabólico. ¿Listos? Cuando este señor se reduce en un estado anabólico, porque también podría reducirse, lo vamos a ver en estado NADPH. ¿Listos? Cuando este señor se reduce en estado anabólico, lo vamos a ver como NADPH, no lo vamos a ver como NADH.
sería según una función. Pues no necesariamente, es a la inversa. ¿Sí? Este NADPH, ¿en dónde lo vemos? Lo vemos en una ruta que se llama la ruta de las pentosas, que es en la formación de 6-fosfogluconolactona. ¿Sí? Ya lo veremos en ruta de las pentosas. Ahí se forma este NADPH. ¿Listos? Y este NADPH, ¿en dónde se utiliza? De una vez les digo, se utiliza en síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Síntesis de ácidos grasos en el paso de hidrogenación de las cadenas acílicas de los ácidos grasos. Si el estado reducido tiene una forma catabólica y una anabólica, ¿el oxidado también tiene forma catabólica? Sí, antes de empezar la ruta de las pentosas, está de forma oxidada, NADP más. NADP más. NADP más. Sí, sería entonces oxidado, sería NADP más. NAD más, porque NADP más queda muy feo. ¿NAD más? Sí. Pero NAD más ya está oxidado anabólico. Bueno, entonces dejémoslo en NADP más. No me acuerdo. Sí, pues dejémoslo en NADP más. Sí, sí. Pues sí, no sé. Yo creo que sí. Sí, dejémoslo en NADP más. Yo creo que sí. Si querés, mira, ruta de las pentosas, glucosa y fosfato. ¿Qué tiene ahí de cofactor? ¿Sí tiene NADP más? Yo creo que sí, ¿no? Ajá, listo, NADP más, sí. Me pusiste ahí a pensar, mira. Listo, muy bien. Dale. Bueno, y esta flavonil, flavina, ¿sí? Flavoniladenina dinucleótido, que es este complejo de aquí, correcto, y tenemos entonces que este señor, este nitrógeno de aquí, es el que se reduce. ¿Listos? Estico aquí, se reduce. Bueno, tenemos dos reducciones de hecho. Entonces este nitrógeno acá y este nitrógeno acá se reducen. Entonces sería FAD más oxidado y esto sería en equilibrio con FAD H2. ¿Listos? Esto únicamente lo vemos en succinato deshidrogenasa, cofactor de succinato deshidrogenasa. ¿Listos? Bueno, yo creo que ha sido suficiente información, ¿no? Yo creo una pregunta. ¿Es para H2 farmacia oxidada? Para H2 reducido. ¿Y también tiene anabólico y catabólico? No, ese únicamente es catabólico. Oxidado catabólico, perdón, oxidado anabólico y catabólico, exacto. ¿Listos? Bueno. Así se llama glucosa, Fosfoglucomutasa. Excelente. Profe, Listo, pero muchachos. con ¿Preguntas? referente a la molécula, entonces, digamos, en el catabolismo, el estado del sustrato sería oxidado. En el caso de la molécula, ¿qué, perdón? Digamos, el alimento que consumo en el Sí, catabolismo exacto. se oxidaría y Ese- el NAD se reduciría. Exacto. Se oxida el alimento y se reduce el NAD. Muy bien. Así es. Bueno, voy a tomar aquí. Ah, venga, yo tengo que. Vos tenés una hojita aquí que me prestes, que necesito hacer una hojita. Qué pena, sí. Una hojita para que pongan su nombre y su cédula, que toca mandar una foto de eso. ¿Listos? Porfa. Qué pena con ustedes. Bueno, con ustedes entonces acá voy a. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Preguntas adicionales? No, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando de la próxima clase. Se cuidan, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.